clásico de los jueves, con nada más y nada menos que una de las estrellas del partido llamada Marte o Ares o la energía Yang, la energía que como Jung la define, qué quiero y cómo lo logro al vestirse de Sagitario y hacer los aspectos que va a hacer. Tiene toda una dinámica que vamos a sentir sobre todo en finales de noviembre, principios de diciembre, bueno, casi que todo diciembre, y vamos a amplificar estos temas en nuestro clásico de los jueves con nuestro querido Rafa. Qué gustazo estar acá contigo, Rafa. El gusto siempre es mío, querido amigo, querida audiencia, muy buenos días para todos. Bueno, justamente el tema que nos convoca es Marte en Sagitario. Este tránsito va a comenzar el próximo 24 de noviembre, es decir, el otro viernes de la otra semana, hasta el 4 de enero. Bueno, pues bien, ¿cuál es la propuesta de Marte en Sagitario? Lanzar la flecha, ¿sí? Ejecutar ese lanzamiento para marcarnos en un viaje. Sagitario siempre es el viaje por el viaje, ¿sí? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que Sagitario, este Marte en Sagitario, sintetiza las bifurcaciones que tiene su signo opuesto, Géminis. Es decir, Géminis abre muchos caminos, abre muchas respuestas, y aquí se focaliza la energía en la consigna, es decir, en conquistar aquella respuesta, aquel sentido que Géminis va explorando. Y justamente la exploración es una característica de Marte Sagitario, ¿no? Es el explorador, es un poco el hecho de lanzarse también en búsqueda de la libertad y en búsqueda de aquel sentido trascendental de la vida. Tiene un condimento muy filosófico este Marte. Si bien es un Marte de fuego, tiene unas características también de aire, ¿sí? Es un Marte mutable. Es un Marte, además, que se viste, se arropa de la mutabilidad, es decir, de las posibilidades de maleabilidad, ¿sí? Pero vestido de fuego en Sagitario. Entonces, el fuego es nato para Marte, porque Marte es el regente de Aries. Entonces, vestirse de un fuego mutable, de un fuego de expresión, le da un vigor especial. Em, las características de un Marte en Sagitario es como tener un sentido y un propósito para dar la fuerza y para dar el paso contundente. Y en este caso en Sagitario es el paso contundente a la aventura, a lo nuevo, a lo diferente, a que me doy el permiso de, de hacer cosas muy distintas a lo que la rutina me marcaba, y tengo como una energía y un caudal de vivacidad para hacerlo. Harta hemoglobina, sí, hartas ganas de ejecutar situaciones. Estos aspectos en Sagitario, em, Marte entra en Sagitario cada 2 años. ¿Sí? Cada 2 años entra en un ciclo por allí. Y cada 2 años el regente de Sagitario, que es Júpiter, va a estar en un signo diferente. Entonces esto va a marcar la pauta de que no todos los Marte en Sagitario son los mismos. Cada 2 años ese Marte es distinto. Y sobre todo en este caso que entra con una conjunción al Sol, tiene más vivacidad que nunca. Eh, entonces, resumiendo esto que acabo de decir, poniendo esa ecuación sobre la conciencia, lo que quiero decir con esto es que en este momento Júpiter está en Tauro, que es un signo de tierra. Al Marte entrar en Sagitario va a combinar la practicidad del Júpiter en Tauro y el encontrarle sentido a muchas cosas que se han venido rompiendo desde el 2018 con la visita de Urano en Tauro. Y Marte es un ejecutor en este momento de ya me doy cuenta de una situación, me pongo en actividad para resolverla o hacer una nueva historia, ¿sí? Tengo mucha vitalidad y mucho empuje. Marte en Sagitario es algo así como soy un niño eterno, un puera eternus, que tiene un mundo de capacidades y de potencialidades, pero
hasta ahí la historia es muy bonita, pero entra en una cuadratura con Saturno. Entonces es como si entrara en un fuerte contraste con las realidades. Entonces es como el niño que tiene muchas potencialidades y se ve enfrentado a que el colegio tiene unas normas, a que los papás le exigen que haga una serie de situaciones y el niño se puede poner con toda esa ebullición de energía en una pataleta, diciendo es que es el colmo, es que no me dejan hacer, no me dejan ser, ¿sí? Y entrar en un conflicto activo con todas las figuras de autoridad o con esa cuadratura, en lugar de proyectar en que la autoridad me restringe y no me deja, poder observar que a través de ese Saturno me está poniendo una contención para que no haya un desborde sin sentido y absurdo, sino que pueda mirar un contexto en donde se hacen las cosas. Observemos como un Marte en Sagitario natal es como si tuviera la gran capacidad de poner en eficiencia su filosofía. Eh, pero cuando esto no tiene un límite, me vuelvo un dogmático que quiero adoctrinar a todo el mundo de una visión personal. La cuadratura con Saturno me permite contextualizar las cosas y decir un momentico, sí, la visión de vida que tengo es interesante, pero esto o no es para todo el mundo o tengo que hacerlo según unos límites y unas normativas para que se entienda y sea útil. De lo contrario, me disperso como un fuego que quema, tratando de adoctrinar a todo el mundo sin un sentido objetivo, y la cuadratura nos recuerda de esa objetividad, nos baja a tierra. Sí, esta cuadratura se va a estar dando, bueno, ni bien ingrese Marte, el inicio de este tránsito, por 2 semanas más, es decir, del 24 de noviembre hasta el 4 de diciembre, ¿sí? Y esta cuadratura, la utilidad que se puede sacar es la de tener una mesura en las expectativas. Marte en Sagitario sale en búsqueda de las expectativas y muchas veces, bueno, cuando generamos una idea muy grande, muy expansiva, los Sagitarios, de lo que va a suceder y la realidad no llega a coincidir con eso, aparece la desilusión, ¿sí? Pero si ya este tránsito arranca con Saturno, podemos tener una noción muy realista acerca de dónde estamos depositando estas expectativas para saber de que no siempre va a ser a lo grande, ¿sí? No necesariamente. Entonces, a mí me parece que es interesante esta cuadratura con Saturno, porque además también permite generar un plan de acción, ¿sí? Si bien la energía marciana no sale de golpe, no sale tan espontáneamente como lo de Sagitario, es muy bueno para ir dosificando, ¿sí? Todos los propósitos que queremos conquistar y para ir a objetivos que sean reales también. Sí, es que yo creo que a nivel mundial lo estamos viendo un poco con el conflicto de Israel-Palestina, en donde Israel considera que se hizo una gran ofensa a su pueblo, a su gente, que los quieren exterminar, y entra con toda Sol Marte, a hacer de todo, incluso pasar los límites y las fronteras. Pero con esta cuadratura es como lo que está pasando y la resolución precisamente que hizo la ONU ayer, de decir un momentico, esto tiene límites. O sea, sí, toda la agresión, sí, toda la situación, tiene muchas de las razones, pero ¿dónde están las normas humanitarias? Saturno en Piscis, la sensibilidad humana. Entonces, afortunadamente yo diría, está ese Saturno poniéndole un freno. Esto que se vive a través colectivo, que se ve a nivel individual, pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Tengo un propósito, tengo un empeño, tengo una visión, tengo una sabiduría, tengo una filosofía y voy con toda, y voy con toda. Y de repente me encuentro con unos límites sociales o de impuestos o de mis socios o de lo que sea afuera, que me está diciendo contextualízate, ¿sí? Aterriza. Y sobre todo, que esto es muy importante porque es el trabajo de Saturno en Piscis, en donde también piensa un poco en el otro y en la sensibilidad y en la empatía. Eh, eh, Marte no le gusta esa de empatía. Marte es simplemente un Tarzán que grita y hace lo que quiere y punto, se acabó, ¿sí? Pero en esta cuadratura está diciendo, mira la realidad porque la realidad te va a empatizar, te va a dar un sentido de que existe un otro.
y de que no puedes tú ser un narcisista, Sol Marte en Sagitario y acabar y quemar todo por un simple ideal, una simple visión personal. ¿Sí? Esa cuadratura aterriza. Para mí es de lo mejor que puede pasar con tanto Marte de por medio, porque no es cualquier cosa que entre el Sol en Sagitario en conjunción con Marte. ¿Sí? Eso puede dar, digamos, bueno, lo hemos vivido a nivel social y grupal, de cómo las religiones terminan eh, haciendo guerras, ¿sí? Por las visiones de vida. Observemos cómo Sagitario tiene que ver, sí, con una visión de vida, con una visión de Dios, con una visión de ese espíritu o esa inteligencia suprema. Pero también tiene que ver con las visiones políticas, mejor dicho, hacia donde le apuntamos como sociedad o como individuo a la vida. Entonces, un Sol Marte en Sagitario es algo así como estas personas en familia que dicen es que si no votaste por tal, ya no eres ni siquiera de mi familia y cortas relaciones y de todo, ¿sí? Sol Marte, porque se sienten como que tienen, como que son poseedores de la verdad y además guardianes y defensores de una verdad. Y hay que recordar que no hay una verdad absoluta. Depende mucho de la cultura y del punto de vista donde cada persona ve su realidad y su verdad, ¿sí? Entonces, esta cuadratura con Saturno contextualiza eso, le pone un límite a ese tema de que tu verdad tienes que contextualizarla en unos parámetros morales y sociales y empáticos piscianos. De lo contrario, se vuelve un autócrata, eh, un, em, sí, un líder negativo, el Sol Marte en Sagitario. Sí, así es. Además, también hay que tener en cuenta que en su ingreso va a estar conjuncionando con Ceres, ¿sí? Que va a estar ingresando en Sagitario. Entonces, ese Sol Marte busca cosechar, ¿sí? Es como que se enciende el tractor de la cosecha, todo este tipo de verdades, pero bueno, se encuentra con una muralla, ¿sí? Para con Saturno. Y ahí justamente, si se insiste aún más en querer derribar esa muralla, que es la de los límites justamente, ahí es donde Sagitario se puede poner incluso eh, sacar todo ese fuego de adentro para buscar chocar algo que no se puede, ¿sí? Entonces, es un poco una invitación a cierta aceptación de hasta dónde podemos con nuestras maniobras, ¿sí? Me parece más que interesante también que unos 3 días después, para el día 27, vamos a tener una luna llena en Géminis, ¿sí? Tema que es pertinente para que abordemos justamente. Y ahí esa luna llena invita a que se pueda comunicar con el otro y con los demás de una manera eh, mucho más abierta. Y también a que Sagitario se repregunte mucho acerca de aquellos fundamentos que puede estar aplicando, ¿sí? Es una resignificación también de las ideas. Entonces ahí es una muy buena apertura y ahí empieza a haber más flexibilidad también. Rafa, y eso está en un contexto a nivel planetario supremamente importante y es que el regente de Géminis, que es donde se da la lunación, la luna llena, es Mercurio, el cual para ese momento va a estar en los grados de presombra de Mercurio en retro. ¿Sí? Entonces, Ujú. Mercurio arranca su presombra en el grado 22 y entra a Capricornio y se devuelve a Sagitario. ¿Sí? Y todo esto, digamos, con lo que me pone en evidencia la luna llena, ¿sí? Entonces, yo creo que, por ejemplo, ustedes que tienen elecciones en Argentina, en España también, que creo que hay procesos electorales y todo, con ese Mercurio dando vueltas y con Géminis allí, eso va a generar mucha polarización, mucha dualidad, ¿no? Y una necesidad de hacer reconteos y de revisiones y con Sol Marte de cada uno sintiéndose en su verdad y una gran polarización, ¿sí? Eh, en toda esa polarización, cuando vemos, por ejemplo, esta luna llena, lo que está en el centro de la oposición, pues es Saturno. Volvemos al tema, ¿no? Es ver hechos y realidades con empatía social, Saturno en Piscis. Eh, Entre tanto, los líderes no tengan la empatía del pueblo y el reconocimiento de la voz
de la gente y se queden en sus puntos individuales, Sol Sagitario, en sus verdades absolutas, se vuelve un radicalismo complejísimo, ¿sí? Yo creo que a nivel individual, esta es unos temas que nos pueden llenar de mucho significado, encontrarnos con límites afuera es la invitación a interiorizar esos límites para no sentir que la autoridad es el enemigo, sino todo lo contrario, poder empezar a sentir que la autoridad permite es que las cosas funcionen en sociedad, que haya un liderazgo es importantísimo para que haya un curso de acciones y poder aprender de alguna manera la humildad de saber subordinarse a ciertas cosas que son totalmente imposibles e inamovibles para mi estructura individual y que lo único que queda es la fuerza mutable de adaptación a un proceso. Si yo no me adapto a ese proceso, esto puede llegar a ser que encienda en cólera, en furia y en frustración, con Sol Marte en Sagitario. Y eso me lleve a terminar en una depresión en donde me siento embotellado, como un Marte embotellado, en el mito lo cuentan, ¿sí? Un Marte que siente que no tiene las capacidades, se siente impotente. Pero esto depende de la perspectiva y el punto de vista. Si más bien humildemente entiendo que hay cosas y hay unos límites a los que realmente necesito subordinarme y que necesito eh, arrodillarme frente a ciertas cosas, que por eso Saturno es Capricornio, Saturno, Capricornio son las rodillas. Los problemas en realidad tienen que ver con la humildad con que recibo yo ciertas cosas en mi vida, de alguna manera en la medida en que yo logro humildemente poder recibir los límites. El Sol Sagitario se vuelve tremendamente creativo con Marte y puede llegar en contextualizado a hacer muchas cosas, a ser un director, a ser un verdadero líder. Todo esto que sí es fundamental para la próxima instancia, unos días después, hacia el 2 de diciembre, porque va a haber un quincuncio, ¿sí? Entre Júpiter, el regente de Sagitario, y Marte. ¿Y por qué digo que es más que atinado lo que dijiste recién? Porque para ese momento la sensación es como que se estaba perdiendo el faro, el sentido, hacia dónde ir, Júpiter, ¿sí? Y el hecho de que los límites sean constructivos y sea la base para construir y no justamente una restricción, es muy importante porque ahí es donde Saturno otorga seguridad práctica. Cuando uno siente que no hay un faro o que no tiene hacia dónde ir, qué mejor que estar con los pies plantados sobre la tierra, ¿sí? Como bien decías. Entonces, ahí es para ir considerando a los saturninos como nuestro anclaje, ¿sí? Las seguridades prácticas, los hechos prácticos son el resguardo cuando se pierde un poco la brújula, ¿no? Porque la piedra en el zapato, que es el quincuncio, como siempre digo, es ese, ¿sí? Es como que uno está yendo hacia el norte y bueno, la aguja va marcando otra cosa. Y siguiendo en esa línea, observemos también cómo no solamente está esa piedra en el zapato, sino también un Júpiter en contacto con ese Mercurio que recién entra en Capricornio, ¿no? Entonces esto da unas capacidades de practicidad y de ver la realidad, de aplicar frente a ella, ¿no? Exacto, ahí la mente mercurial eh, puede concretar en hechos, ya que tiene un sextil, ¿no? Con Saturno, justamente la lógica y el hecho de poder trazar proyectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque muchas veces Marte en signos de fuego eh, arranca con todo, ¿sí? Y capaz quema toda la energía de golpe. A ver, ¿cuál es el motor de Marte en Sagitario? El entusiasmo y la fe. El de Aries, un Marte en Aries, remitiéndonos al fuego, es el deseo. El de Leo es desde el yo creativo que sale hacia afuera. Bueno, en este caso, como se impulsa desde un entusiasmo, se puede ir con todo hacia un objetivo y es como que una vez que se conquistó el objetivo, bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay? Y ahí puede aparecer cierto inconformismo cuando se aceleran un poco los procesos. Saturno justamente aquí y Mercurio en Capricornio da esa cuestión de que las cosas prevalezcan en el tiempo, ¿sí? Y también la mesura, como decía antes, ¿no?
Uy, Rafa, y a eso hay que sumarle otro tema. Fíjate cómo acá se forma una cola de cometa también, ¿no? Entre planetas como son Saturno, Júpiter, que va en retrogradación, a encontrarse, pues no llega hasta el grado donde está Saturno, pero más o menos hay orbe, y Mercurio, que va a estar en unos procesos de retrogradación en Capricornio y Sagitario. Es decir, esta cola de la cometa se hace con los cronocratores Júpiter, Saturno, que tienen que ver más a la conciencia Mm. humana, a lo que consideramos realidad, y Mercurio, que es el mago del zodiaco, el que hace de la vida una realidad, según lo que pienso, lo que creo, se crea, ¿sí? Es un poco, ¿sí? Entonces, observemos cómo estamos, digamos, empujados por energías transpersonales, por esa misma cometa entre los planetas transpersonales, que es un aspecto que se ha estado haciendo y rigiendo y que se va a vivir por los próximos 7 años, ¿sí? Que es la cometa de Neptuno, Urano y Plutón, ¿sí? Que son energías transpersonales que no tienen nada que ver con el individuo, sino todo en lo colectivo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que tener en este momento ese mismo aspecto entre planetas que están más llegados a la conciencia humana, como es Saturno, Júpiter y Mercurio, que es el mismo aspecto que hace Neptuno, Urano y Plutón, es como si tuviéramos durante estos meses y sobre todo con la entrada de este espíritu de la Navidad y todo esto, capacidades y visión para poner una contención a todas estas energías transpersonales que nos están, digamos, llevando en la marea, ¿sí? Y poder decir un momentico, sí hay una necesidad de hacer unos cambios sociales críticos, caóticos, importantes, que es lo que viene a decir Urano, Neptuno y Plutón, pero esto necesita una moral y una conciencia humana. Esto necesita pasar por eh, por unas culturas humanas, ¿sí? Y no se puede desbordar. Entonces, para mí es un momento como de tener casi que el mismo contrapeso de los transpersonales en una cometa con los planetas personales, diciendo desde la política, desde lo social y desde lo individual, política Júpiter, social Saturno, individual Mercurio, cómo vamos a aterrizar estos temas para que no se nos desborden y terminemos siendo simples juguetes de esencias colectivas. Cuando me refiero a simples juguetes es que observemos cómo actúa un cardumen o cómo actúa, por ejemplo, una turba en un partido de fútbol. Se pierden los procesos individuales y simplemente personas que eran supremamente sanas, sin ningún tipo de violencia, terminan siendo unos agresivos con la energía de la turba, que nunca se imaginaron llegar a esos límites, ¿sí? Eso podríamos decir, esa energía que estoy tratando de transmitir con esa imagen es Urano, Neptuno y Plutón, ¿sí? Pero cuando entra Saturno, Júpiter y Mercurio es como si uno dijera dentro de la turba un momentico, o sea, eh, esto tiene un límite, o sea, yo no me voy a ir allá a pelear con gente que ni conozco, me aparto de la turba, me aparto un poco de una imagen colectiva y empiezo a generar un proceso de individuación. Y esto, digamos, también a nivel social y colectivo, es como si las energías transpersonales le estuvieran diciendo a la humanidad, hay que mover, hay que rehacer, hay que reconquistar, ¿sí? Y con esta cometa en personales es como, sí, pero hay unas normas, hay unas reglas, hay una sociedad configurada que necesita pasar todo esto como lo que está pasando un poco con la guerra, ¿no? No todo se vale, o sea, no, un momentico, o sea, eso tiene unos límites, ¿sí? Y eso es un poco esa cometa que está poniendo freno. Sí, además, para ese momento, Marte va a estar haciendo una cuadratura con Lilith, ¿sí? Con Lilith en Virgo. Entonces, el hecho de de que Marte sale en una dirección muy puntual, Virgo, ¿sí? Y acá es donde capaz se puede perder de vista lo que es los árboles, ¿sí? Y se apunta más al bosque. Entonces, como bien vos decías, es como ataco todo, ¿sí? No, no va de una energía tan puntual, ¿sí? Que eso propone Lilith en Virgo, pero es una cuadratura. Pero para ese momento, Venus, unos días después, ya cerca de lo que es el 4, va a haber ingresado en Escorpio y tiene un trígono con Saturno. Entonces también se puede tener en cuenta los límites en los vínculos, que
no hacer para no herir al otro y también poner el stop hacia lo que venga de afuera. Es un bonito trígono con el que inaugura Venus en Escorpio, con Saturno, ¿sí? En pos de tener vínculos y también relaciones constructivas que aporten. Entonces ahí me parece que esta configuración viene muy bien en dicho contexto. Y sobre todo que aporten desde la sensibilidad, ¿no? Porque mientras un Venus en Libra dice esto no aporta legalmente, esto necesita ser ecuánime y con las leyes, un Venus en Escorpio, ¿cómo me siento con esto? ¿Sí? Y en Trígono es realmente muy constructivo hacia la empatía y la conexión con los otros. Sí, que me parece muy aplicable a nivel individual para que en ese momento, en este trígono, donde están esa construcción sensible en el vínculo, Marte en Sagitario tenga licencia como para sí generar proyectos a futuro, ¿sí? Un proyecto con un otro. El hecho de decir, bueno, a ver, con la persona que me estoy relacionando, sea cualquier tipo de vínculo, genero algo a futuro. Lanzamos la flecha los dos juntos, los dos somos los arqueros, ¿sí? Entonces ahí ese Marte en Sagitario eh, puede actuar con total vehemencia, justamente en pos de ir a buscar ese cartel luminoso, ¿sí? Pero de a dos. Eso es muy bueno en términos generales para las sociedades o parejas para que, a ver, se pongan proyectos que los hagan expandirse, que los haga crecer hasta incluso espiritualmente, porque Sagitario tiene esa gran faceta espiritual y filosófica. Entonces, para todos aquellos que estén en alianzas, es muy buen momento. Excelente apunte, Rafa. Así es, así es. Aquí hay una pregunta que nos hace, Angie Castro, que nos dice que ella nace con un Sol conjunción Marte en grado 6 de Sagitario, ¿no? Eso sería algo así como que va a cumplir ahora el 28 de noviembre, más o menos entre el 27 y el 28 de noviembre. Angie, pues contarte que estás haciendo doble retorno, ¿no? O sea, estás cumpliendo años por el Sol y estás cumpliendo años por Claro. Marte, ¿sí? Estás frente a una serie de capacidades y potencialidades enormes, siempre y cuando aprendas a subordinarte, Saturno, cuadratura con Saturno, a lo que hay a unas normas y a unas autoridades. Eh, o si no, te puedes quedar en una furia y en una cólera por sentir que te detienen, que no puedes hacer lo que querías por esta responsabilidad o por tu pareja o por el trabajo o por lo que sea. Y entras en un conflicto activo. Y lo que hay que pensar en Sagitario con esa cuadratura con Saturno es que gracias a que Zeus está casado con Hera, le permite ser muy creativo y disfrazarse de mil formas y engendrar todos los héroes de la mitología griega. Si a Sagitario no tuviera las responsabilidades, se convertiría en un indolente que no hace nada. Entonces es poder ver que eso que aparentemente te restringe es lo que te invita a ser más creativa, en muchos sentidos. Sí, 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 así es. Y si vamos un poco más adelante, ya para lo que es el día 15 de diciembre, acá tenemos un muy lindo trígono entre Marte y Quirón. Recordemos que también a Quirón muchas veces se le asigna la regencia en Sagitario, ¿sí? Entonces acá está la maestría de de la sanación, ¿sí? Y también la maestría para abrirse a la sanación. Es un trígono muy amable que lo que permite es que ese Marte no pinche donde duele, ¿sí? No es una cuadratura que sería en tal caso un desafío, sino que acá se toma cierta conciencia acerca de no herir, de no meter el dedo en la llaga y resignificar eso, aquella acción, por actos en los cuales todos los conocimientos que tengamos aplican para que esté a disposición de la persona que esté vulnerable y viceversa. Dejar que los conocimientos de aquellos que también son consejos ingresen en nosotros y no decir, bueno, a ver, no acepto consejos, me quedo solo, me salgo.
trato de eh, sanarme a mí mismo individualmente y me aíslo. No, justamente es una apertura a eso. Qué bonito, Rafa. También lo pensaba en, y si se, y como tú dices, no meto el dedo en la llaga, pero si meto el dedo en la llaga con Marte es para limpiar la herida y sanearla. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que Quirón en Aries es presa de unas heridas y de un dolor tan absurdo que le parece que es único, que nadie más vive este dolor, ¿sí? Fíjate que uno de los objetivos de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, o de estos grupos de trabajo psicológico, es que cuando uno se sienta y ve que personas parecidas a mí cuentan su historia de vida tan dolorosa y tan compleja y que en muchas ocasiones es incluso más dolorosa que la propia, inmediatamente eso nos hace recapacitar y decir, y yo que me creía el ombligo del mundo y que mi dolor y mi situación era única y exclusiva, y me doy cuenta que todos estamos en el mismo túnel y que todos estamos transitando un inmenso dolor de similares magnitudes, eso me ayuda a diluir un poco la herida. Eso es la energía de Marte en Sagitario que le ayuda a decirle a mi herida, ese dolor tiene un sentido, tiene un propósito en trígono, ¿sí? Y como Quirón en Aries es tan terco en que no tiene ningún propósito, esto me duele tanto, que esto es absurdo y no me vengan a decir que esto tiene un sentido, pues ese trígono viene como a romper ese esquema y a decirle como, claro que sí, déjame abrazarte, déjame mostrarte que hay más ejemplos como el tuyo, no te sientas avergonzado por tu dolor y por tu herida y permíteme encontrarte un camino de resiliencia con esto que te ha sucedido para que se abran las puertas de de una redención, de sentirme acogido. Es que lo he visto también, por ejemplo, en los cursos que hago de astrología, termina siendo un poco una reunión terapéutica grupal, ¿sí? Porque se está leyendo un aspecto de una carta de alguien y ese alguien de repente dice, estoy en una depresión profunda, esto está muy difícil, y plantea toda su dinámica. Observamos en los ejemplos de los tránsitos qué está sucediendo, y eso le hace clic a más de uno, en donde se siente aliviado de que su dolor no era único y que todos estamos en las mismas. Entonces, para mí este aspecto que desde ya lo está haciendo porque es que Marte está saliendo de Escorpio entrando en Sagitario y el solo hecho de que Marte entre en Sagitario, regente de Aries, que es donde está Quirón, todo el camino que va a hacer, pero mucho más con el trígono, todo el camino que va a hacer Marte en Sagitario va a ayudar en esa reconexión y significación de lo que más me duele y a airar la herida. Fíjate que una herida cuando simplemente le pones una curita, una bendita, un algo encima, y no la dejas airarse, se puede poner más fea. ¿Sí? Con Marte en Sagitario, regente de Aries, donde está Quirón, es como si me diera el permiso de airar la herida, de mostrarla, de así me avergüence decir, sí, esto soy yo, o esto es lo que me duele. Y eso permite que la herida no supure, o no se encone, o no, o no se infecte. ¿Sí? Entonces, para mí este es un gran trígono, Rafa. Yo creo que puede ayudar a nivel social, a nivel individual, a ayudar a redimir de alguna manera temas de marcianos, temas de guerra, temas de narcisismo, temas en donde me sentí abusado por una voluntad tan dura que fue ejercida contra mí, que apagaron mi propia creatividad marciana. O sea, son todos estos temas que de pronto se vienen a irar y que entran en procesos de resolución. Sí, aquí se delata de que el dolor no es de propiedad privada, ¿no? Va por ese lado. Y además se va a estar formando el quincuncio entre Marte y Urano, ¿sí? Que ya unos días después del 15 se va a estar perfeccionando. Y aquí, a ver, lo interesante es no tener resistencias
a los cambios, ¿sí? Porque Urano, bueno, propone las novedades y a través de estos procesos, como bien decías y explicabas, de resignificación de la herida, justamente no, no quedarse como que es algo del momento, esa resignificación y ya está, que no va a suceder nada nuevo, que no va a mutar nada. Aquí la invitación de este quincuncio es la de poder aceptar de que a través de eso se pueden abrir muchas puertas, a través de esta resignificación, a través de el compartir lo que a uno le sucede con los demás y viceversa, en un entorno más del orden de lo grupal, que eso abre muchas variantes para que se haga esa suerte de salto, ¿sí? Entonces, la no resistencia creo que sería encasillar mucho a Sagitario de que, bueno, voy con mi verdad y, y ahí no me abro, ¿sí? Entonces me parece que también es un lindo aspecto para tener en cuenta. Sin duda, sin duda. Los aspectos de Urano con Marte es una energía muy yang, es muy activa, y es muy radical además, ¿sí? Acabamos de tener una luna nueva con esa oposición eh, Marte-Urano, y esto puede llegar a ser que yo me llene de una serie de razones y de perfecciones de cómo debería ser la humanidad, que me siento en el derecho de hacer algo a nivel social. Con este quincuncio es como si me pusiera en evidencia un poco qué sucedió con esa actuación desbordada, ¿sí? Y viera las dos partes de lo que quería revolucionar y quería modificar. Y me puede ayudar a hacer conciencia de cómo es que se debe realizar realmente ese cambio o cuál es la estrategia que realmente debo empezar a ejecutar. Sí, se va a estar formando en ese momento también un trígono entre Marte y el nodo norte en Aries. Eh, bueno, va a ser partil ya para lo que es el día 23, ¿sí? Ya en vísperas de lo que es la Navidad. Y justamente para fin de año, que, bueno, muchas veces se está intencionando para lo venidero, aquí es la íntima conexión del sentido de deseo, ¿no? Conectar con el deseo ariano de hacia dónde quiero ir desde un lugar individual, no tanto lo que me digan los demás, porque convengamos que Marte va a estar formando a la par un sextil con el nodo sur, entonces es dejar de lado lo que socialmente o eh, colectivamente tengo que hacer para enfocarse en lo que quiero, ¿sí? Entonces me parece que este es un hermoso trígono para ir finalizando un poco el año calendario, el cual la flecha se dispara, ¿sí? Para viajar hacia el 2024 y a ir conectando con el yo soy, Ariano, ¿sí? Me parece que es un muy buen momento. Claro, Rafa, y es que es una de las cuatro puertas del año, ¿no? Los equinoccios y los solsticios. Ujú. Entonces, en este caso es un solsticio, el solsticio de invierno, el solsticio del Sol Invictus, de donde en el hemisferio norte empieza el Sol a acumular horas día a día de más luz solar durante el día. Por eso se llama la fiesta del Sol Invictus, de la Navidad, del espíritu navideño. También la puerta de Capricornio es la puerta de las cosechas, de donde vemos la realidad de las cosas. Por eso también lo simbólico son los regalos de Navidad o los regalos alrededor de un árbol que está mostrando que el fruto del esfuerzo de una serie de cosechas hizo que el árbol diera muchos regalos. Es una forma de ver las cornucopias que habrá las antiguas fiestas saturnales capricornianas. Y en ese contexto, tener a Marte en trígono y sextil con la energía nodal es como tener una energía extra para los proyectos y propósitos invisibles, nodo, que es algo invisible que simplemente tapa al sol y a la luna y hace eclipses, pero que necesito la fe y la esperanza para sacar adelante ese proyecto. Y esto sumado a que en próximos días, prácticamente primero o 2 de enero, Júpiter se pone ya directo en Tauro, regente de Sagitario.
regente de ese Marte que está en Sagitario. Entonces eso es como si el 2024 arrancara con una energía extra interesante que nos puede dar como vitalidad, capacidad, fe, esperanza, empuje. Sí, ahí se enciende el motor para todo lo que es el entusiasmo, como decía un poco al principio, y también, a ver, el hecho de ir a conquistar el arco iris, ¿no? O sea, uno se va acercando al arco iris se va alejando, pero justamente esa búsqueda, ese viaje, ¿no? Como decía antes, que Sagitario es el viaje por el viaje, lanza la flecha más allá de las montañas y justamente ¿quién es el que cruza las montañas? A pie, Capricornio, para ir a buscar aquella flecha que se lanzó antes. Entonces, apelando a esta entrada de esta puerta del año, tiene que ver con eso, para decir, me proyecto hacia allá, pero me pongo en movimiento, no queda una mera proyección. Y el gran desafío va a ser Marte cuadrando a Neptuno, que todas aquellas intenciones no queden en un halo, que no queden en el éter, ¿no? En un halo de fantasía, eh, porque ahí un poco lo que hay que aplicar es una frase que dice ponte en movimiento y lo demás vendrá por añadiduras, y es una frase bíblica. Entonces, se intenciona, se lanza la flecha, pero si Neptuno nos embebe en un mar de contagiarnos con las flechas ajenas, ahí, bueno, cuando vamos a buscar dónde aterrizó el lanzamiento, no lo encontramos, ¿sí? Nos dispersa. Entonces, sostener las intenciones de una motivación individual es fundamental para evitar que, bueno, que Neptuno no consuma o no diluya todos estos propósitos. Mm, excelente. Eh, recojo ahí algo que dijiste del, del arco iris. Es que es tan importante para Sagitario tener unos proyectos de vida, unas ilusiones, un objetivo, siempre algo inalcanzable. ¿Sí? Como dice Lacan, que en el amor no te falte la falta. Si yo lo tengo todo, se apaga la vida. Para Sagitario siempre es importante. Entré en una meta y ya veo la otra que viene. Y ya veo la siguiente. Es decir, tener la zanahoria. Si me como la zanahoria, el caballito después no anda. Entonces pensemos como Sagitario. Si no he logrado alcanzar lo que me he propuesto, qué bien, porque me está poniendo en movimiento. ¿Sí? O sea, es como poder ver el valor del camino y no de la meta. Sí, Sagitario es el camino. Sí. Sí, y también rescato que Neptuno, que va a estar directo ya para ese momento, interpelando a Marte en Sagitario, es un buen momento para eh, todo lo relacionado a una entrada al mundo espiritual, ¿sí? Para emprender en el mundo espiritual, en el mundo esotérico, en aquellos lugares en donde la fe y las creencias no son racionales justamente, pero eso es lo bonito, ¿sí? De que no se cuestiona, hablo de no cuestionarlo en el sentido de querer encontrar una explicación, porque ahí es donde se pierde esa magia. Entonces esa cuadratura interpela la gran capacidad de poder tener ese tipo de inicios, ¿sí? Hacia algo más trascendental. A la par de que la cabra capricorniana sí va haciendo su camino para cruzar las montañas, ¿no? Y que en ese sentido la cabra capricorniana está matizada en dos situaciones. Por un lado, Mercurio haciendo proceso de retrogradación de Capricornio a Sagitario y después volviendo a esos grados. Y por otro lado, Plutón ya en vísperas, porque por el 20 de enero ya sale de Capricornio y entra en Acuario. Entonces, como Capricornio está tocado de puerta de entrada y de puerta de salida por Mercurio y Plutón, ¿sí? Que esto está diciendo también lo que estás hablando de los pasos, ¿no? ¿Quién es el que da el paso? Capricornio. ¿Quién es el que hace la estrategia y los cronogramas? Pues Capricornio. Sí, Sagitario se encarga más bien de ser el impulsor, el coach, que lo entusiasma a uno y lo pone uno a hervir de emoción de que sí se puede, que vamos. Y ya Capricornio es el que se pone ya con la rutina y con un trabajo muy introvertido de hacer, ¿sí?
Y en ese sentido, tener a Mercurio allí, transitando mientras pasan todos estos aspectos, puede ayudar muchísimo. Con temas trascendentes espirituales, y es que, Rafa, Neptuno se pone directo, Júpiter se va a poner directo, o sea, eso ya hace en menos de un mes, estamos con estos dos, un mes, mes y medio, vamos a estar ya con estos planetas directos. Y esto realmente es una ayuda muy importante porque yo creo que tanto Júpiter como Neptuno son ayudantes de la humanidad de alguna forma, por la empatía, por el sentido, por la narrativa que puedo hacer de las cosas y de la vida. Y al ponerse en directo puede ayudar en muchos conflictos individuales y por supuesto sociales, ¿no? Sí, ahí ya para el 1 de enero Júpiter va a estar en su movimiento directo. Entonces también eh, motiva a expandir todos los recursos taurinos en pos de tener también esa sustancia que es Tauro, ese alimento en donde podemos ingerirlo para tener toda esa energía para trazar este camino, ¿sí? Porque se expande justamente la búsqueda de recursos, ¿sí? De ir adosando material justamente para tener con qué hacer las cosas. Entonces eso me parece sumamente interesante. Me parece muy también para destacar que la entrada de Marte en Sagitario es la gran oportunidad para conectar con nuestro maestro interno. Todos tenemos algo para enseñar, ¿sí? Para ejecutar cierta docencia. Con docencia no precisamente tiene que ser estar en un aula eh, con 200 personas o 100 personas. Se puede transmitir los conocimientos hacia nuestro entorno, hacia nuestros seres queridos, hacia un grupo pequeño. O sea, todos tenemos un conocimiento que absorbió Géminis y que sale hacia afuera desde Sagitario. Entonces, me parece que es una gran oportunidad. De acuerdo, Rafa, y a eso le sumaría también otra oportunidad que nos da Marte cada 2 años cuando entra en Sagitario, y es la conexión directa con lo invisible, con la fe, con Dios, Ujú. incluso puedo ser ateo, pero pues puedo creer en la biología y en la naturaleza, ¿sí? Entonces, la entrada de Marte allí y los meses en que está allí es como voy a tener o espacios de tiempo o momentos o invitaciones o algo que me sugiera tener un contacto directo con algo llamado fe, esperanza, Dios, mente superior, lo que sea. Eh, Jung decía que o sea, Freud decía que todo el principio era la libido, el sexo, y que todo se basaba de allí. Y Jung dijo, no, hay algo más, hay un instinto por el misterio, por Dios, por lo trascendente. Eh, y en la medida en que el ser humano logra darle espacios a esa necesidad espiritual, se siente más completo, más armado, más estructurado, con mayor sentido de vida. En la medida en que ignoro todo eso, lo único que hago es buscar esas imágenes en suplentes. Entonces, en lugar de creer en los dioses del Olimpo, o en Dios, o en alguna virgen, o en algo, entonces creo en la estrella de rock que se convierte en un pop star, o en un político que se convierte en un líder mesiánico, pero el instinto de creer en algo más grande es nato a lo humano. Al entrar Marte allí es la invitación a hacer una reconexión con los reales valores humanos y no con buscar paralelos humanos de lo luminoso. Es como reencontrarnos con figuras luminosas, o llámese, creo en las estrellas, creo en el cielo o en las constelaciones, o le pongo los nombres y le pongo, si soy de la línea India, pues entonces son miles de dioses. Pero si soy de la línea occidental, pues es un solo Dios con su Salvador, Mesías, Jesús, por ejemplo. O si soy budista, pues es por la línea, independiente de cuál sea. Un Marte allí nos recuerda que me puede dar mucha sustancia en la vida, mucho sentido y mucha claridad si abro esa conexión con algo más amplio. Y no me quedo abriendo la conexión simplemente con la moda, con el celular de moda, en donde genero todo lo luminoso que tengo como instintivo,
a comprar un celular que está de moda, sintiéndome que así hago parte de ese cardumen colectivo, ¿no? Sí. O sintiendo que simplemente la artista o la cantante o el gurú incluso de moda son los que me representan en mi vida espiritual. Es absurdo, ¿sí? Porque entonces es perder lo luminoso y aterrizarle de una manera burda a lo humano. Y eso termina mal siempre, siempre, cuando tratamos de endiosar las cosas en la Tierra, ¿sí? Entonces con Marte en Sagitario también es el recordatorio de la conexión que debemos ser conscientes de armar y hacer ese puente con algo más vasto. Si no creo en nada, si soy ateo, por lo menos creo en la naturaleza, que tiene una serie de sincronías que hace que la vida exista. Y entonces me conecto con esa figura luminosa de la naturaleza, por ejemplo. Pero en todo caso, Marte es un recordatorio de esos puentes que debemos armar con el mundo invisible. Sí, acá yo creo que el proceso es inverso, no buscar tanto esa fe en algo eh, que esté a mucho alcance, sino en lo terrenal. Es decir, ya que interpela a Saturno a Marte en cuadratura y también que en vísperas de que haya planetas en Capricornio, esos guías o esos consejeros pueden ser de carne y hueso. Puede ser un niño que me da un consejo que a veces tiene una salida de niño y me deja perplejo y me abre la cabeza. O puede ser una persona que le pedí un consejo, ¿sí? Un, que estaba en mi entorno y que desde su lugar humano me abrió la luz, me hizo ver la luz. Entonces, me parece que la invitación de este Marte, en este 2023 en Sagitario, es primeramente a encontrar esos guías, esos gurúes en personas sencillas, simples, de carne y hueso. Qué bueno ese punto que estás diciendo. Sí, es como si por situaciones espontáneas se hiciera un insight profundo. Se me abre. Sí, 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 sí. Ah. sí. Bueno, Rafael, ¿nos faltará algo o ya hicimos la ronda? Todo, ¿Todo ya está hecho? toda Bueno, la ronda, toda la ronda de este tránsito que recordemos va a ir de lo que es el 24 de noviembre hasta el 4 de enero. es el 4 de enero. Es decir, arrancamos 2024 aún con Marte en Sagitario. Sí. Contarles que Martín Ochoa está de cumpleaños el 30, él también es un Sol Marte. Sí. Entonces también le preguntaremos cuando nos veamos con Martín cómo va con eso. Además, Martín se llama Martín de Marte y nació un martes, entonces más marciano imposible. Ah, Y se las viene a dar de maestro Zen, Tao. sí, él tiene una visión muy, muy sagitariana sobre la Sí, astrología, una astrología muy, muy trascendental que a mí me encanta. total. Para las personas que también que me decían acá en G que cumplía también con Sol Marte, bueno, ahí te cuento que Martín también cumple con Sol Marte. También contarles que este domingo 19 tenemos taller de Plutón con Enzo de Paola. Hasta hoy cerramos inscripciones hoy a medianoche, entonces las personas aún interesadas, pues allí dejaré el enlace, ahora lo dejo aquí debajo del video. Y sigamos en comerciales, Rafa. Los invito a dar un like al video y like no es el corazoncito del chat, sino la manita que está debajo del video, porque eso nos ayuda a que el video tenga mejores visualizaciones y que YouTube lo suba en su ola de su algoritmo de difusión, ¿sí? Y sus comentarios siempre muy bien recibidos debajo del video. Bienvenidos. Pues gracias, Rafa, que nos vemos entonces el próximo jueves ya para hablar de lunas, ¿no? ¿Mm? Exacto, para el próximo jueves tenemos un tema inminente que es la luna llena en Géminis, ¿sí? O sea que vamos a estar siguiendo con este eje, este axis Sagitario-Géminis. Y yo creo que para la siguiente, ¿cómo es? A ver, espérate, miramos, sí. Ya para la siguiente es primero no, 30. Nosotros vemos el 23 y el 30. Pero yo creo que ya va siendo hora de empezar a abrir los espacios para hablar del 2024 por un lado y para hablar de la puerta del año. Podemos también invitar a Mariana Delgado, que a ella le encantan las cuatro puertas del año, a Ella es que experta en lo que son las puertas del año, o sea que compartir con ella sería todo un gusto.
Bueno, ahora cuadramos agenda, pero lo cierto es que el 23 de noviembre, perdón, es que julio, 23 de El próximo noviembre, jueves, el próximo jueves, la luna vamos, llena en Géminis, signo a signo, casa signo a a signo. casa. ¿Sí? Eso, exitazo, exitazo eso. Gracias, Rafa, qué gustazo estar contigo. Lo mismo digo, estos jueves jupiterinos, acá ya estamos. Bueno, estos jueves jupiterinos vamos a entrar en la sintonía sagitariana, ¿no? En Eso. su regencia. Un gran saludo a toda la audiencia tan querida y tan amable. Y un gran abrazo para vos, amigo. Nos vemos, chao.